Armadura de Dios que se nos dice ahí en Efesios 6. Nos dice primeramente: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, no con la mentira, porque aquí una vez más dice con la verdad, porque si alguien se ciñe su lomo con la mentira, es nuestro enemigo. Y nos dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, como dice Isaías. Bendito aquel, dichoso aquel que anda ahí anunciando a Sión las bendiciones del Señor. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que no es cualquier cosa, sino que es la palabra de nuestro Dios. Y esa es la verdad. Por lo cual también nuestro enemigo tiene su armamento, y ese armamento tiene como casco la mundanalidad, tiene como espada la mentira y muchas otras cosas que si nos dejamos tentar, también vamos a caer en lazos de aquel enemigo. Porque todo soldado, bueno o malo, tiene su armadura. Y la Biblia nos advierte cuál tiene que ser la armadura de nosotros, y es la que acabamos de leer. Sobre nuestros lomos la verdad, sobre nuestro pecho la coraza de justicia, sobre nuestros pies el apresto del evangelio de la paz. En nuestro escudo para defendernos también, el escudo de la fe. Es importante la fe también en la vida de nosotros. Y con ese escudo podamos apagar, hacer la obra de bombero para que apaguemos todos los dardos del fuego del maligno. El yelmo, el casco de la salvación y la espada. Teniendo ahí el uniforme completo del soldado, como buenos soldados que somos del Señor. Pero que nos habla también de un peligro. Y un peligro de que la Biblia nos advierte, que en pocas palabras nos da cuál es el antídoto para sobresalir en todas las acechanzas del enemigo, para evitar todas las acechanzas del enemigo. Nos da en pocas palabras cuál es el remedio. Y el remedio nos dice Efesios 4:27: y ni deis lugar al diablo. Bien poco, ahí, bien simple. Ni deis acceso al diablo. Simplemente no le deis lugar. Porque aquel que le deja un poquito, por poquito, van a ir conquistando mucho más terreno. Así le pasó a estos franceses cuando perdieron el territorio aquí. Ellos tenían todo, pero los americanos poco a poco, y hoy es más grande Estados Unidos que Francia, ¿verdad? Entonces, por poco que sea, por poquito, posiblemente inofensiva la amenaza, pero que la Biblia nos dice claramente: y ni deis lugar al diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, para robarle las bendiciones a nosotros, para tratar de robarnos la salvación, para matar y también para destruirnos. Pero alguien ha venido para dar vida, y para dar vida en abundancia. Para todo aquel que la desee, la tiene, y hasta de más posiblemente. Pero es para decir que esta vida es una vida que no se acaba, sino que es una vida eterna, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito Dios. La Biblia nos advierte en muchos pasajes de la Biblia acerca de las obras del enemigo. Hay una parábola bien conocida que era la parábola del sembrador, del cual el sembrador salió a sembrar, y unas semillas cayeron ahí en piedra, otros junto al camino, otro en abrojos, otro entre cardo y espino, y otro en buena tierra. Y cada uno floreció a su manera. Unos no pudieron crecer porque no tenían un buen fundamento. Otros en el momento estaban alegres, pero no teniendo raíces firmes, se secaron. Pero que nos dicen de las semillas que cayeron junto al camino, dice: los del junto al camino son aquellos que oyen, como usted, como yo, que escuchan la palabra del Señor, pero no la pudieron entender, por el cual viene el diablo y se las quita de su corazón la palabra, para que no crean y para que no se salven. Por el cual aquellos que cayeron junto al camino son como ustedes, como yo, que oyen, pero que el problema es que no han tenido aquel discernimiento, no han tenido aquella interpretación, aquel conocimiento para poder entender la voluntad de nuestro Dios. Porque muchos pueden venir a estos lugares y pueden salir así como entraron, pueden salir vacíos, pueden salir así como entraron. Por el cual nos dice: aquellos que oyen y no entienden,
son aquellos que el diablo vino rápidamente, vio que no habían entendido la palabra del Señor y agarró aquella semilla. ¿Y qué es lo que produjo? No produjo nada, porque ahí se perdió una oportunidad de creer y se perdió una oportunidad de salvación para aquel oyente. Por el cual dice, aquí nos habla de la obra del diablo, que es de robar. Que aquí él robó aquella palabra, la robó de su corazón mismo para que no creyera y se salve. También el diablo puede instar a que los hermanos se rebelen el uno contra el otro también. Y el ejemplo más claro es del traidor. No hay traidor más famoso en la historia, sino aquel que en el último día, con un beso, entregó a su maestro. Por el cual nos dice Juan 13:2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, el Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En la cena ya había puesto el diablo un deseo en el corazón, por el cual no todo deseo viene de Dios tampoco, por el cual hay que tener cuidado con aquellas cosas que pueden entrar en nuestro corazón. Porque aquí era uno de los discípulos. Usted me va a decir, pero Judas es el traidor. Sí, pero Judas fue enviado a predicar. Judas posiblemente hasta hizo milagros, hasta resucitó muertos, hasta sanó hasta echó fuera demonios posiblemente, porque él andaba con aquella misión, pero que un día se descuidó. Y aún el apóstol Juan, creo que él mismo dice, y que Judas, todos sabían que era ladrón. Entonces había malas obras en aquella persona, por el cual hay que tener cuidado también, porque así como el traidor un día teniendo el mejor maestro, ¿verdad? Nadie tuvo mejor maestro que Judas, teniendo al mejor amigo, teniendo a aquel que le daba el alimento espiritual día tras día. Él mismo dejó que el diablo le diera un deseo en el corazón, y el deseo era aquel que lo entregase un día. Pero que la misión de Jesús, ¿cuál fue? Dice que un día Pedro, en la casa de Cornelio, él dijo: ustedes han oído hablar de Jesús de Nazaret, de cómo Dios mismo lo ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo él anduvo sanando, libertando, poniéndole voz al que era mudo, oídos al que era sordo, al que era ciego le dio la vista, pero que también le dijo, sanando a todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo, por el cual por mucho tiempo reinó el diablo, pero que hubo un día alguien que decidió deshacer toda aquella obra del diablo, toda aquella cosa que había hecho el diablo en la vida, para que hoy en día usted y yo podamos estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque vino alguien a desatar aquello que el diablo había hecho, pero el diablo sigue con aquella obra, por el cual dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él, viendo aquella presencia, él va a huir de ustedes. Entonces vemos que a pesar de que muchos han creído la mentira de que el diablo no existe, porque es la primera mentira que se menciona aquí, porque para explicarle mejor, en la serpiente en Génesis 3 no se presentó como el diablo, se presentó como la serpiente, es decir, ignorando aquella personalidad del diablo, por el cual hasta después se menciona que era el diablo y Satanás, por el cual viene la primera mentira. El problema es que David nos advierte de que sí hay un enemigo. Si fuera un versículo simplemente que nos habla de eso, podríamos dudar posiblemente, pero que los que hablaron de aquel enemigo fueron Jesús y los apóstoles, y también principalmente Pablo, del cual viene toda la doctrina de la cual nosotros enseñamos. Del apóstol Pablo viene toda aquella doctrina. Y posiblemente uno se puede equivocar, pero que habiendo varios hablando del mismo personaje, vemos que ese personaje es real. Por el cual aquella mentira que el diablo existe simplemente es una mentira, y es una verdad que el diablo sí existe. Pero así como el diablo existe, existe también el Dios Todopoderoso, que le da vida a aquellos que un día deciden deshacerse de los lazos del diablo, porque él tiene poder para libertar toda acechanza del enemigo. La segunda mentira es la pregunta con la cual la serpiente vino a Eva. Y la pregunta, ¿se acuerdan cuál era la pregunta que le hizo la serpiente a Eva? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. En otras palabras, el Dios de ustedes, tu Dios, simplemente dice que no. En otras palabras, Dios solamente prohíbe. Esa es la segunda mentira,
que el diablo está tratando de hacer. Porque hoy en día la gente cuando viene al evangelio no mira la salvación, sino que mira aquello que la Biblia dice que no. El no aquí, la vestimenta mejor, pero el montón de no, simplemente ve la lista de los no y ya simplemente se quedan ahí. Sí. No, el Dios de ustedes simplemente prohíbe, mejor no, y dicen por respeto, dicen mejor otro día, así dicen por respeto. Pero que muchos, viendo lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia nos muestra, un mejor camino, pero la gente simplemente ve lo negativo, porque hay gente que le gusta ver lo negativo en todo. Por el cual un optimista ve una solución en cada problema. Amén. Pero que alguien que es negativo ve un problema en cada solución. Entonces por eso nunca va a avanzar en la vida. Porque vemos aquí con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Es cierto que Dios os dijo que no. Entonces ahí viene la segunda mentira. Dios solamente prohíbe. Y veamos cuál era el mandamiento que Dios había dicho en Génesis 2:16. Nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero aquí la pregunta es: ¿no comáis de todo árbol del huerto? O sea que vemos que el mandamiento no era ese, sino que Jehová dijo: de todo árbol del huerto sí podrán comer. Pero hay uno solamente que no. Pero que el diablo dijo, es verdad que yo digo que de ninguno. Y ahí viene la respuesta de la mujer diciendo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Esa era la ordenanza, de la cual Eva casi en su totalidad vuelve a repetir. Pero el problema, ¿cuál fue el error de Eva? No usó el antídoto que les dije, no usó el remedio. Porque el remedio es: ni le deis lugar al diablo. Pero ella, ¿qué hizo? Entró en conversación. Le dio el lugar al diablo para que él pudiera hablar más, por así decirlo, porque la conversación sigue más allá. Pero respondiendo a la mentira que Dios solo prohíbe, la Biblia nos dice en el salmista, el número 25:8 nos dice: bueno y recto es Jehová. En otras palabras, si Jehová nos dice que algo no podemos hacer, es por nuestro bien. No es porque Él quiera que seamos robots, que simplemente hagamos una cosa. No, sino que Él quiere que sepamos cómo vivir la vida de una buena manera. Por lo cual dice: bueno y recto es Jehová. Por tanto, también el libro de Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno. O sea, no es malo, sino que es bueno. Y Él también es fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a aquellos que en Él confían. Por el cual, si nosotros confiamos en Él, Jehová nos conoce. Y si Jehová nos conoce, nosotros tendríamos que quiere conocer que Jehová, aunque Él nos prohíbe algunas cosas, pero que Jehová es bueno. Él lo hace por una buena razón. Por el cual aquí el diablo, tratando de hacer la segunda mentira, es una mentira que todo el mundo ve. Porque dice: no, pero aún hoy en día no es, la Biblia dice que no, sino dice el pastor dice que no, el hermano dice que no, hoy va más allá todavía, cuando en realidad es la Biblia que nos enseña cuál es el camino a seguir. Por el cual dice: Jehová nos muestra un buen camino, porque hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero que muchos de ellos al fin es muerte. Pero que Jehová nos muestra un buen camino, porque hay un dicho que dice: todos los caminos llegan a Roma. Y hoy en día todos dicen, que todos los caminos llegan al cielo, y eso es mentira. Solo hay uno que nos dice San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente hay uno. Tercera mentira: la palabra de Dios no es confiable. Porque sigue diciendo, la serpiente, respondiendo una vez más, o sea que la serpiente hizo la primera pregunta con que no comáis todo árbol del huerto. La mujer le contestó, y la serpiente una vez más dice: entonces no moriréis, como diciendo, aquello que Dios os dijo no es cierto del todo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. En otras palabras,
la palabra que ustedes habéis oído, que ustedes escuchan, no es confiable. Esa es la tercera mentira que el diablo nos quiere hacer creer. ¿Y por qué? Porque el diablo conoce la Biblia. Creo que de tantos años quizás conoce muy bien la Biblia, posiblemente más que nosotros. Porque él utiliza la misma Biblia para tratar de hacernos caer a nosotros. Por el cual primeramente vamos a ver cómo el diablo hace para contorsionar un poco la Biblia. Y el pasaje más famoso que les puedo hablar es Mateo 4, del cual vemos la tentación de nuestro Señor. Dice primeramente, vino a él el tentador y le dijo, si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús con la palabra le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, es decir, Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahí vemos que él utiliza la Biblia también. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le contesta una vez más con la palabra, porque así tenemos que contestar. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si tú me adorares. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí vemos bien claramente cuáles eran las cosas que el Señor, que el diablo ofrecía al Señor. Primeramente, el deseo de la carne. Si eres hijo de Dios, aquí hay piedras, dile que se conviertan en pan y se van a convertir en pan. El deseo de la carne. Aquí dice, échate de arriba abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, en su mano te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí vemos la vanagloria de la vida. Aquí vemos a alguien que tiene autoridad sobre los ángeles, por así decirlo. Y la tercera es, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postraros me adorares. Y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, es decir, los deseos de los ojos. Porque ahí le mostró todos los reinos. Y el maestro vio, era el deseo de los ojos. Pero que aquí vemos que al igual como el maestro, nosotros también tenemos que resistirle a ese enemigo que se nos presente con deseos de la carne o con los ojos, con la gloria de la vida, pero tenemos como contestarle a Él. Por el cual, cuando nos dice la palabra de Dios, no es confiable, como diciendo, sus ángeles mandará acerca de ti, Él utiliza la palabra, como diciendo, porque tu palabra así dice. Y posiblemente Jesús se viera atrevido, pero que Jesús reconoció que no hay que tentar al Señor tu Dios, porque puede suceder que una vez nos caigamos de una cima posiblemente, y el Señor va a mandar a sus ángeles. Pero si nosotros nos tiramos nosotros mismos, ahí vamos a quedar, porque eso es tentar al Señor. Así como aquel que quiso reproducir lo de Daniel, porque Daniel fue metido a un foso de leones y los leones no le hicieron ningún daño, ni un rasguño. Aquel quiso reproducir aquello porque él dijo, yo tengo el mismo Dios de Daniel, y se metió ahí y los leones se lo comieron, porque eso era tentar al Señor. Entonces hay que tener cuidado. También como cuando sucedió con Pablo, cuando andaba buscando chiribisco para el fuego, se le prendió una víbora, y aquellos habitantes que habitaban ahí esperaban que muriera, y no sucedió nada. Pero si uno va ahí tratando de hacerse picar por serpiente, ahí va a quedar uno, porque eso es tentar al Señor. Por lo cual, pero si sucede, si no sabemos y nos damos cuenta, hay la promesa. Pero si lo hacemos para tentar al Señor, ahí corremos a nuestros propios riesgos. Por lo cual aquí dice al Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Por el cual también nos dice la palabra de Dios, no es confiable en la tercera mentira, porque Él trata de ponernos en duda. Pero veamos lo que la palabra del Señor nos dice de ella misma, porque la palabra del Señor, o sea la Biblia, es un libro que se explica por Él mismo. Es un libro que por Él mismo se explica. Por el cual primeramente Isaías dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra
que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para los cuales yo la envíe. Sigue diciendo también Isaías 48, que se seque la hierba, que se marchite la flor, pero que la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Porque permanece para siempre. Y algo que permanece para siempre es algo verdadero. Por lo cual la palabra de Dios sí es confiable. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, no es muerta, sino que es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, aún va a lo más recóndito de nuestro corazón, las coyunturas y los tuétanos, algo que casi no se puede diferenciar, casi es lo mismo, pero que esa palabra aún puede partir hasta ahí. Y dice, y discierne los pensamientos de los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Algo que a veces ni nosotros mismos nos entendemos, nuestro propio pensamiento e intenciones. A veces se pregunta, ¿y por qué ando pensando eso? A veces se pregunta uno. Pero que la palabra del Señor puede discernir aquellos pensamientos, lo más recóndito de nuestro corazón, lo puede discernir. También nos dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119:89. Para siempre, esto no es un momento, sino para siempre, oh Jehová, va a permanecer tu palabra en los cielos. Primera de Pedro 1:23. Nosotros siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. O sea que la palabra del Señor testifica de ella misma, diciendo que es la palabra del Señor, que es algo confiable para nosotros, por lo cual es la palabra de verdad. Y aún va más allá, hablando del verbo de Dios, diciendo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo,